electric the bomb. Moltes gràcies a la Carbonera per portar-nos, a Insurrectes per enregistrar-nos i a la Mariluz Esteban per haver-se deixat liar amb aquesta trobada, que jo li tenia moltes ganes i aquí estem. Bueno, nosaltres hem estat, portem així dies com... No sé si sería un problema que fuese en castellano para el resto de personas, por favor. Yo entiendo y me gustaría que fuera máximo en catalán, pero bueno. No sé, hay gente que entiende, alguno entiende. Què fem? Ara posem a la xarnega en el compromiso de escoger idioma. Un poco problemática es mi vida ya como para eso. ¿Qué fem ara? Fem mig. Venga. Luego, clar, sempre m'assenyalen. Veus, al final les xarnegues sempre tiren cap a... No he estat jo. Hacemos un mix, us sembla? Anem fent així... També jo em contagiaré, ja parlaré en castellà, m'aniré contagiant. Què estava dient? Que portem així dies xerrant per mail i enviant-nos preguntes, ens hem llegit mútuament, ens hem contaminat mútuament, afortunadament. Llavors, anem a llançar com algunes de les preguntes i algunes de les línies que ens semblen que dialoguen bé amb la nostra feina, però que a més que ens semblen que poden ser d'utilitat també per vosaltres, perquè aquí no hem vingut a fer-nos pajas mentales així la una con la otra, i crec que no és el que ens interessa, fer aquí una virgueria fascinant que no tindrà cap utilitat, més que pujar-nos l'ego o no, o destrossar-nos definitivament, però alguna cosa que pugui ser útil també per nosaltres, per totes nosaltres i que pugui entrar també en diàleg amb les problemàtiques que tenim en el dia a dia, en les nostres vides, en els nostres col·lectius, etc. Llavors, una de les preguntes bàsiques, una de les idees bàsiques, la Mariluz ha escrit sobre el pensamiento amoroso, que és una cosa que jo he denominat pensamiento monógamo, i que tenen moltes similituds i tenen algunes diferències. Llavors, potser seria interessant començar per aquí i jo m'acabo d'escaquejar de la resposta perquè ara li passo el micro. Bueno, buen día. Y iba a decirlo justo antes de que has dicho tú, yo no entiendo catalán más o menos bien y bueno, pues yo sé euskera también y creo que las lenguas estas hay que potenciarlas y estoy encantada, pero bueno, no voy a hacer de eso un conflicto, pero bueno, si alguien quiere hablar, dirigirse a mí en catalán, en principio lo entiendo. ¿Tengo que hablar más alto? Bueno, vale. Bueno, entonces nosotras habíamos pensado empezar con el tema de, dado además que son como dos conceptos claves, ¿no? En una parte del trabajo que hemos hecho, el pensamiento amoroso y el pensamiento monógamo. Y bueno, pues decíamos, vamos a empezar por ahí y luego vamos a ir añadiendo algunos temas que tienen que ver con eso o algunos temas extras. Por ejemplo, decíamos, bueno, pues podríamos hacer también una conversación grupal sobre cómo vemos el feminismo hoy día, bueno, algunos otros temas probablemente haremos. La idea es hablar un rato nosotras y luego abrir el debate, ¿no? Y iremos haciéndolo lo más fluido posible. Bueno, yo cuando empecé a hacer la investigación sobre el amor, no fue inmediatamente como cuando se me ocurrió el concepto de pensamiento amoroso. En principio, sí, bueno, quizá un paréntesis primero, cuando, por ejemplo, yo hice las entrevistas con el tema del amor adrede, yo no aludía ni a la pareja, ni al amor romántico ni nada, sino que decía, voy a tratar sobre el tema del amor. La mayoría de las personas con las que hablé, sobre todo mujeres feministas, también algunos hombres feministas, inmediatamente entraban en el tema de la pareja. O sea que eso sí que es verdad que hay una identificación entre el amor y el amor de pareja, ¿no? Precisamente por la jerarquía que hay en nuestra sociedad, ¿no? Donde el amor de pareja está en la cima. Según las edades y las circunstancias, hay un poco dialogando con el amor maternal, pero todo lo demás, amistad, vecindad y todos los amores que son fundamentales en la vida, pues quedan muy detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía también el interés porque no se hablara solo, ¿no? Si yo hablo de romanticismo, aunque en realidad casi todas las relaciones afectivas están muy romantizadas, ¿no? Que es algo como cultural, pero que no lleva solamente al tema de la pareja.
Y bueno, inspirada en la idea del pensamiento heterosexual de Vitir, o sea, no se me ocurrió sin más, pues dije, bueno, igual se puede hablar de algo que es el pensamiento amoroso. El pensamiento amoroso, tal y como yo lo entiendo, tiene que ver entonces, no solo con cómo organizamos las relaciones afectivas o sexoafectivas, tiene que ver también con cómo nos entendemos a nosotros mismos en nuestra sociedad, una manera de ver la identidad, una manera de entender el sujeto alrededor absolutamente del amor. Por lo tanto, un sujeto que no tiene amor es un sujeto carente, e incluso dentro del feminismo hay miles de veces de detalles donde aplicamos también esa idea, ¿no? Cuando le decimos a una amiga, es que tú no le metes energía al tema del amor, o es que tú, o cuando dices, no, es que ahora estoy sola, bueno, ese tipo de cuestiones que a mí me interesa mucho destacar. Entonces tiene que ver con cómo Occidente en los últimos siglos ha construido una idea de la subjetividad muy en torno al yo emocional y amoroso que nos afecta a todos y a todas, y tiene que ver también con cómo configuramos la vida, cómo configuramos la convivencia, cómo las instituciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con atención al público, entiende las relaciones y aplica los servicios que está haciendo. Es decir, yo, por ejemplo, diría el profesorado, las trabajadoras de bienestar social, hay un montón de profesiones que están continuamente aplicando lo que yo he llamado pensamiento amoroso, lo que podemos entender como ideología amorosa, si no queréis llamarle pensamiento amoroso, ¿no? Entonces, de alguna manera, configura toda la sociedad y hace que nos entendamos a nosotros de una manera y organicemos, ¿no? la vida, o entendamos la vida de esa manera casi sin darnos cuenta, ¿no? Más allá de las relaciones afectivas, insisto, aunque es muy importante, por ejemplo, cómo se organiza la pareja, cómo se organiza la maternidad o la paternidad y cómo se organizan los cuidados. Ahí se ve mucho pensamiento amoroso también, incluso dentro del feminismo, si queréis luego lo podemos hablar, ¿no? Y luego otra idea que yo quería destacar con este tema del pensamiento amoroso es que va más allá de un concepto, de algo, una mentalidad, digo, en el plano solamente cognitivo, ¿no? De cómo vemos la sociedad, cómo nos vemos. Tiene que ver con una práctica, pero una práctica incorporada, una práctica corporal. A eso yo bueno, también porque el tema de la antropología del cuerpo a mí me interesa, le he dedicado también un poco de atención, ¿no? No tanto haciendo talleres, que se pueden hacer talleres, pero sí pensando cómo este pensamiento amoroso nos lo vamos incorporando en el sentido de hacer carne, ¿no? De hacer cuerpo desde pequeñas, desde pequeños, ¿no? Y claro, esto tiene muchísima importancia, porque tú te puedes leer el libro de Brigitte Bashot y dices, pues sí, vale, hay que darle vueltas a la monogamia, a la exclusividad sexual, a cosas que vamos a hablar, y te convence, y bueno, y reflexionas, pero claro, si tienes incorporado un pensamiento donde eso no es así, donde tú no sientes que es así, donde de alguna manera te has educado una manera de emocionarte, de atraer, de que te seduzcan, de seducir, más allá de incluso de la relación sexoafectiva, pues eso o lo desencarnas o lo desencarnamos o no hay manera de cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay que hacer, creo que se está haciendo también, directa o indirectamente, un trabajo, ¿no? Un trabajo de desencarnar ese pensamiento amoroso, o luego cuando explique Brigitte el pensamiento monógamo, el pensamiento monógamo, ¿no? Y porque me interesaba también, igual por añadir algo más, me interesaba también incluso llevarlo a la política, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que tenemos un movimiento feminista, si me permitís, muy sentimentalizado en los últimos tiempos, que se ve a muchos niveles, pero que se ve mucho en cómo entendemos incluso la política, el activismo, ¿no? El compromiso, si lo queremos llamar así, o la gente que lo llamamos así en nuestra propia vida. Entonces es un compromiso sentimentalizado de tal manera que hacemos el baremo de que si las cosas van bien o mal, de las políticas que hacemos o de las relaciones que tenemos con otras mujeres o en entornos mixtos, en plan emocional, ¿no? Me siento bien, no me siento bien. A mí todo este tema también de la sentimentalización del feminismo, que podríamos llamar, si me permitís así, también me preocupa, ¿no? Y va más allá de si luego entre nosotras tenemos relaciones o somos amantes o no somos amantes, va bastante más allá, ¿no? Entonces por eso yo creo que tener un concepto que se puede combinar con otros. Yo cuando he leído el libro de Brigitte me parece que es perfectamente compatible, ¿no? O sea, amplía de alguna manera, y entonces, bueno, en ese sentido, muy agradecida también, ¿no? De que haya gente que piense ya. Yo me acuerdo cuando trabajé en el libro del amor, por ejemplo, me fijé en esos, digamos, como cimientos de cómo entendemos la vida y la convivencia, ¿no? La monogamia, pero también la cohabitación, la obligación, y ya te lanzo una pregunta también, que vas a hablar de pensamiento monógamo, ¿no? La obligación que tenemos aparentemente de vivir con la persona con la que estamos, ¿no? Sobre todo cuando son relaciones a dos o a tres.
el tema de la crianza, o sea, hay una serie como de cimientos, ¿no? Si lo pensamos en la pareja, van a la vez, y eso, claro, configura una manera de entender tu propia vida, aunque tú no hagas nada de eso. Pero aunque tú no hagas nada de eso, es como que te contrastas de alguna manera sin darte cuenta con eso, ¿no? Aunque tu vida pues, sea variada o vaya por otro carril, ¿no? Bueno, todo eso de alguna manera era lo que yo quería meter en el concepto de pensamiento amoroso, pero tú ahora hablas del pensamiento monógamo, ¿no? Súper. Gracias. Pues sí, la cuestión de que todo eso como que te va configurando, ¿no? Por mucho que luego tu vida sea distinta, es una de las formas de ejemplificar que esto de lo que estamos hablando, lo llamemos de una forma u otra, es una cuestión sistémica. Y como yo vengo de pensar los poliamores y de todas estas cosas, me interesaba analizarlo a nivel sistémico, porque una de las cosas que nos están pasando es que creemos, o sea, hemos caído mucho en la cultura del yes you can, de autotrabajarse, que siempre digo que vamos a acabar todas siendo santas, pero el mundo va a seguir hecho una mierda porque le estamos dedicando tanto trabajo a mejorarte a ti misma y a no sentir tal y tal, a elevarnos individualmente, que igual estamos perdiendo la visión de cómo no elevamos colectivamente, sino cómo paramos las violencias colectivamente, ¿no? Entonces, el hecho de que sea, de nombrarlo como sistémico todo esto, también nos da pistas de que no vamos a acabar con el sistema ni mañana, ni tú, ni yo, por separado. Es decir, que igual que cuando hablamos del capitalismo hemos entendido que es un sistema, ¿no? Y que cuando descubrimos el entramado, ¿no? Cuando nos acercamos por primera vez al entramado decimos, pues yo ahora me largo, yo no quiero participar de esto, me voy a la montaña a cultivar mi propia comida, a no consumir nada, tararí, tararatara. Y sabemos que eso no va a acabar con el capitalismo, lo que va a acabar es, al menos en mi caso, con mi supervivencia, porque yo no sé cultivar no sé qué cosas, no sé cocinar, no sé ordeñar vacas y no sé hacer esas cosas. Pero además tampoco tiene tanta incidencia que yo me largue, ¿no? Tiene más incidencia cómo hacemos colectivamente para hacer resistencia y grietas, tal vez, ¿no? A mí me gusta bastante el concepto de grietas en el sistema. Pues la cuestión amorosa es la misma, no va de cómo tú en concreto o yo en concreto gestione mis emociones en concreto. Y lo remarco porque es algo a lo que le estamos dedicando muchas horas poliamorosas, muchas polihoras, a la gestión de los celos, la gestión de la gente, la sociedad, y a mí la verdad es que me agota. Me agota porque me parece que es individualista y que no tiene tanto calado como podría tener a nivel común, ¿no? A nivel grupal. Entonces, a mí me pasa un poco pues lo mismo, ¿no? Bueno, creo que también el tema de pensar va de eso, que si ya lo sabes de antemano, pues ya no es un proceso de pensamiento, porque ya lo sabes. Entonces también como organizando un poco todo esto que yo quería escribir y siguiendo algunas intuiciones, también llegué como a la idea de el pensamiento monógamo, por supuesto también, claro, heredado de Wittig. Y lo que me apetecía de marcarlo como monógamo y no como amoroso era precisamente cómo situarlo, ¿no? En el espacio, en el tiempo, etcétera, ¿no? Y creía que la palabra monógama me ayudaba para hacer eso, porque luego básicamente se tienen muchos cruces, ambos conceptos, y ambos son válidos, porque también otra cosa que estamos hablando ella y yo y que nos parece también como prácticas feministas, ¿no? Es que estamos tan acostumbradas al binarismo que es como, vale, entonces, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con esto o con el otro? Pero ya hemos aprendido a través de experiencias trans, a través de muchas formas de pensamiento, que lo binario es una mentira. Y que entre lo uno y lo otro hay 50.000 posibilidades y que nos podemos mover y combinarlas como queramos. Porque como todo, para mí el pensamiento no va de verdades, pero sí va de mentiras. Eso también me interesa. Las mentiras son todo eso sistémico que nos han hecho colar y las verdades me dan igual, ¿no? Me interesan que las cosas sean útiles para articularnos. Entonces, esto que decías del amor, ¿no? Que cuando dices amor todo el mundo habla de pareja y todo el mundo entiende pareja, esta es otra de las pruebas de que esto es una cosa sistémica. Sistémica en el sentido de que el mismo sistema se ha comido la idea misma de amor y lo ha reducido a una sola cosa, que es el amor con mayúsculas o el amor marca registrada, que yo le llamo. Y todo lo demás son sucedáneos, derivados, cosas menos importantes, etc. Cuando decías lo del sujeto carente, a mí se me ha venido enseguida a la cabeza cómo se nos llama a las marimachos en francés, que es garçon manqué, que es como un chico al que le falta algo. Que es como, también debe ser muy freudiana, ¿no? Estas cosas, ¿no? El tema de que te falta algo para hacer esa cosa normal. Algo que... Y mira, cuando he dicho normal, estoy aquí como recogiendo apuntes, así un poco a lo disperso.
cuando tú hablabas de los sentimientos encarnados, ¿no? Lo que nos pasa por el cuerpo, creo que esto es como importante, ¿no? Darnos cuenta, porque se nos ha vendido también mucho, y ahí hasta pongo a Helen Fisher, aprovecho para lanzar lanzar una lanza en contra de Helen Fisher desde la sororidad, pero por favor, Helen, deja de hacer esos análisis que haces. Parece que el tema es lo natural, ¿no? Lo encarnado parece ser lo natural, porque es como algo que nos pasa por el cuerpo, y entonces tenemos la fantasía, se ha generado la fantasía de que lo que pasa por el cuerpo es natural, es indómito, no está condicionado socialmente, ¿no? A mí me lo dicen muchas veces: Brigitte, es que yo lo siento, es que lo siento, es que lo siento. Y yo digo, pues yo también, ya lo sé que lo sientes, yo también siento esas cosas que nos han enseñado a sentir. Pero eso no quiere decir que no nos hayan enseñado a sentirlas, ¿no? Es precisamente lo interesante, es que nos pasan por el cuerpo y que nos atraviesan estos sistemas, ¿no? Que no es una cosa que esté fuera. Y que por lo tanto el desmontaje epistémico, digamos, es como un paso para ir viendo cosas, pero luego las tripas, la experiencia común, la inteligencia común, todo eso es lo que nos ayuda a desmontar las cosas que nos pasan y las cosas que hacemos de manera un poco invisibilizada, ¿no? En ese sentido también me interesa, y ahora te voy a lanzar una cosa que no habíamos hablado antes, pero yo voy, ¿eh? Tú sí eso, pues no la recoges y tiras millas, ¿no? Pero cuando has dicho la sentimentalización de los feminismos, que yo estoy a punto de pedirte en matrimonio y he dicho qué contradicción más gorda voy a hacer yo ahora aquí, la sentimentalización de los feminismos, se me ha venido a la cabeza las asambleas, Dios mío, se me ha venido a la cabeza las asambleas, ¿vale? En que estamos hablando de pues una cosa muy gorda que está pasando fuera, y estamos viendo cómo nos articulamos contra esa cosa tan gorda que ha pasado fuera, y entonces alguien dice algo y yo empiezo como que eso me ha dolido muchísimo, 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 eso que ha dicho, y entonces ya todo el debate va sobre lo que a mí me ha dolido, lo que ha dicho una compañera, y entonces eso ya lo empezamos a nombrar violencia, y estamos como nombrando violencia un abanico tan bestia de cosas que yo no sé si estaremos perdiendo de vista la violencia, que está como ahí fuera de nuestra burbuja, y que se supone que en la burbuja pasan cosas, pero que no cualquier disgusto y cualquier discrepancia, no sé si vale la pena nombrar la violencia, más que nada para no desactivar la palabra. No sé si... Déjame un poco, dice, déjame un poco. Déjame un poco, pero luego volvemos, porque quiero que hables de la exclusividad sexual, que creo que es un punto importante, ¿no? Quiero decir que le dedicas muchas páginas en el libro explicándoslo, pero bueno. No, yo creo que con el tema de los conflictos, a mí me pasa, claro, yo ya tengo una edad, ¿no? Entonces me pasa que, me acuerdo en momentos concretos que llegas a un sitio y pasa un conflicto, y entonces sobre todo las feministas más jóvenes, diría, están como asustadas, ¿no? Bueno, si hay un conflicto, te lo pasas mal un rato y tienes que pensar qué hacer con él y tal, por supuesto, eso ya lo entiendo, pero me acuerdo en concreto unas jornadas en Iruña, por ejemplo, que hubo un conflicto bastante feo, no había manera de resolverlo, ¿no? Entonces, ¿no me escucháis? Bueno, pues intento apagar mi micrófono. Luego, por ejemplo, me acuerdo de un caso concreto en Iruña, que hubo un conflicto, eran unas jornadas de 2 o 3 días, el primer día hubo un conflicto y luego había que ver qué hacer con aquello, no era muy fácil, ¿no? Eran unas jornadas sobre cárcel, y entonces, bueno, había gente muy abolicionista, gente menos abolicionista, bueno, se organizó un conflicto un poco difícil de resolver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la gente joven decía, jo, es que el feminismo hoy día, los conflictos que tenemos, ¿no? Y yo les decía, yo estoy en el feminismo desde finales de los años 70 y siempre hemos tenido conflictos, siempre. ¡Ah, sí! Entonces, eso me llama la atención, la falta de memoria que hay sobre el tema de que, bueno, primero, cualquier movimiento social, cualquier dinámica social tiene conflictos, no es algo específico del feminismo. Es más, yo creo que el feminismo tiene cierto entrenamiento en afrontar los conflictos. No quiero decir que siempre los resolvamos bien, pero hay cierto entrenamiento por lo menos de afrontarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí que es algo que yo recalco, ¿no? No, conflictos siempre ha habido, conflictos seguirá habiendo. Yo diferenciaría entre conflictos y violencia, y en todo caso, como vengo de una tierra, ¿no?, el País Vasco, donde hemos tenido la situación que hemos tenido con la violencia armada, ¿no?, que hemos llegado a un acuerdo, parece ser, socialmente, de que no es mejor no utilizar la violencia armada, pero claro, ahora tenemos un problema de que es violencia, porque ahora violencia es todo, ¿no? No era ya violencia armada y el resto, sino que ahora cualquier cosita que haces, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, ya es violencia. Entonces yo creo que también el feminismo debería pensar un poco, por ejemplo, en las relaciones entre nosotros, en los conflictos, qué es violencia y qué no es violencia, ¿no? Entonces, pensando en el tema de los conflictos, yo me acuerdo, claro, este tipo de argumentos de, claro, eso que has dicho me ofende, y eso que has dicho me ofende, entonces ya no se puede decir.
claro, hay cierto tipo de planteamientos que bloquean completamente la discusión. Yo creo que hay que intentar que la discusión no se bloquee, otra cosa es que nos tratemos lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que tendríamos que recuperar en el feminismo en general una reflexión sobre el tema de los conflictos entre nosotras, e incluso hacer trabajo empírico. Claro, yo soy antropóloga y me sale un poco eso, pero hacer trabajo empírico, que no quiere decir una investigación pagada, pero un poco reflexionar y recoger conflictos que ha habido alrededor, cómo se han resuelto o no se han resuelto. Si no se han resuelto, podemos aprender. Yo algunos conflictos gordos que he vivido alrededor, tanto en entornos mixtos como feministas, en fin, algunas ideas ya tengo, me parece a mí ahora, de lo que no hay que hacer, por lo menos, ¿no? Entonces eso quería... Porque si no, a veces hacemos una retórica de un discurso sobre las violencias entre nosotros y tal, que yo a veces no sé muy bien de qué se está hablando. Entonces prefiero saber exactamente de qué se está hablando y en qué casos hay que hacer algo o no hay que hacer nada, o qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, yo quería volver al tema de la exclusividad sexual, que yo creo que es muy interesante, y ¿por qué no nos cuentas un poco cómo lo planteas? Porque lo pones, me da la impresión, como no solo eso, pero en el centro del pensamiento monógamo, como uno de los, digamos, de las columnas, ¿no? Entonces, ¿por qué le das tanta importancia? ¿Cómo lo entiendes? En la práctica, ¿qué se puede hacer con eso? No sé, algo sobre eso, ¿te parece? Recogiendo también esto último que has comentado, ¿no? El tema de la memoria colectiva me parece súper importante, y creo que es uno de los goles que nos ha colado el neoliberalismo. Además, el neoliberalismo contemporáneo, en el sentido de hoy, de ayer y de antes de ayer y poco más, ¿no? Yo siempre digo que nuestra memoria en la actualidad es un muro de Facebook, que ya sabemos lo que dura, ¿no? En cuanto pasa aquello, en cuanto aquello se va para abajo, ¡chuf!, ya no ha existido, ¿no? Y eso lo que nos lleva es estar descubriendo, inventando la rueda constantemente, ¿no? Yo creo que esto también lo heredamos, pues, de todo, ¿no? Pues, de la organización de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que te dividen por edades, los de 3 años juntos, las de 4 años juntos, las de 5 años juntas, y eso tiene consecuencia en cómo nos seguimos organizando luego, ¿no? Que parece que hay como unas disputas intergeneracionales como muy raras, ¿no? Las unas despreciando a las otras porque son jóvenes y acaban de llegar, las otras despreciando a las de más allá porque son viejas y ya no están en su época. ¿Qué quiere decir su época? Mientras estás viva es tu época, que yo piense, claro. Y entonces pero ahí lo grave no es una cuestión moral de que eso sea grave, sino que lo grave es que nos perdemos mucha información, y entonces perdemos el tiempo en cosas que ya se han resuelto, que ya lo han resuelto o compañeras antes, o compañeras en otro colectivo, o compañeras en otra geografía, o 50.000 cosas, ¿no? Perdemos herramientas y las necesitamos porque... Bueno, de esto volveremos después, ¿no? Pero para mí el feminismo es un movimiento de resistencia, por un lado, a todo el follón que tenemos montado, y por otro también es un movimiento de creación de mundos distintos, ¿no? No de refritos del que ya tenemos. Entonces, aprender las unas las otras me parece trascendente, y para eso necesitamos claramente la memoria, ¿no? Entonces, me hablas de la exclusividad sexual. Bueno, cuando yo me metí con el tema este de escribir sobre eso, vos sabéis ya, yo llevo toda la vida con relaciones no exclusivas, porque era lo que entendía, como que, pues que mi cabeza entendía, como yo soy así. Cuando me puse a escribir a ello, me visibilicé en esta postura, y cuando me puse a escribir de ello, es porque se puso de moda y estaba hasta el moño de los discursos neoliberales y de los señores sabios heterosexuales de 40 años y clase media y cisgénero y un poco de todo, que de repente pues vieron la bicoca, ¿no? De decir, hostia, o sea que ahora puedo tener amantes, puedo tener a mi mujer preparando la cena para todas mis amantes, y encima voy a ser guay. No voy a ser un gilipollas, como hubiésemos ido hace unos años, sino que voy a ser guay. Entonces se pusieron a pontificar y a contarnos a las demás cómo se hacía esto. ¿A mí qué me cuentas tú? ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué me cuentas? Y dije, bueno, por encima de mi cadáver. Y así ha sido, así ha sido. Además, literalmente, porque me han expulsado de un montón de grupos poliamorosos, que luego ahora lo dicen con la boquita pequeña, y que hoy en día todos los grupos poliamorosos ponen el género en el centro, al menos de discurso. Pero vamos, a las pruebas de me remito, hacen un poco de scroll en los grupos de Facebook y os vais 5 años atrás, y esto no era así. Así que esto ha sido gracias al esfuerzo de muchas compañeras que hemos metido ahí los cascos y los cuernos y hemos dicho, por aquí no. Así que no se llevan otra vez los méritos ellos. Total, que cuando yo me puse a escribir sobre esto, también porque creía que esto es una cosa política y que tiene que ser política,
pero que para que sea política la tenemos que hacer política, ¿no? Si no va a ser pues otra vez pues el supermercado de los afectos y todas estas cosas que también está pasando. Entonces estaba el tema de qué pasa con la exclusividad sexual, ¿no? Sabéis que la idea de la monogamia es la idea de que es una pareja de dos. Esta es una idea que pues a través de la investigación también vi de dónde venía, ¿no? Que viene una idea de la antropología, etc. Y como estamos tan convencidas de que la monogamia son dos personas, que es una cuestión numérica, hemos pensado que romper la monogamia es una cuestión de sumar números, nunca restar. Que fíjate que también podrías decir, pues romper la monogamia es no tener pareja. Eso nunca lo hemos dicho, vaya, sino que es tener más. Claro, es que lo de no tener, eso al sistema no le mola nada. Entonces, tener más, ¿no? Tener más y además con dinámicas más frágiles al mismo tiempo, ¿no? Como todo más de hipermercado. Entonces, pues a través de la investigación yo quería ver un poco qué estaba pasando con eso, ¿no? Y a las conclusiones que yo llego es que si cambiamos el foco de la cantidad a las dinámicas, que es lo que a mí me interesa, el tema de la exclusividad sexual es algo que viene dado por la manera en que construimos relaciones. Es decir, que no es la causa, sino que es la consecuencia. Cuando hemos montado una pareja como el centro de nuestra vida, el centro de nuestra identidad, el centro de nuestra subjetividad, esa persona se quiere ir con otra y nos da el chungo. Pues a ver, estaríamos fatal de los ánimos si no nos diese el chungo. Es lo mínimo que nos puede pasar, porque fijaos cuántas cosas estamos poniendo en juego. Entonces es como, ¿qué hacemos con eso? Bueno, pues con eso ahí ya no hacemos nada. A lo mejor lo que hay que revisar es el peso que le estamos dando a la idea esa de pareja. Y también os digo otra cosa, que igual también tenemos que revisar porque queremos romper la monogamia. Porque aquí si lo preguntamos, yo siempre hago el juego este, ¿no? ¿Queremos romper la monogamia? Todo el mundo, ¡sí! ¿Por qué? Pues es una cosa lo bastante gorda como para tener claros los motivos si es que lo queremos hacer, ¿no? Entonces pensar, vale, ¿qué es lo que queremos romper? ¿Qué es lo que nos es útil? ¿Qué necesitamos para poderlo romper? Porque no es solamente romperlo así, chas, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo en muchas ocasiones. En plan, vale, pues nos vamos a acostar con más gente, vale, nos vamos a acostar con más gente, perfecto. ¿Y cómo recogemos todo eso? ¿Cómo construimos redes que sean perdurables, ¿no? A través de eso. Si la exclusividad sexual es una de las bases de estas redes perdurables. Si una pareja puede romperse por una noche de juerga con otra persona y a veces no se rompe por la violencia. Me falta el oxígeno aquí, hace un calor. Si creéis que me voy poniendo lila, no es el feminismo, avisad, hombre. Que no llego. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Una propuesta que no es un consejo ni es un dogma, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de pensamiento para que investiguemos por ahí? Para mí es ver cómo construimos esas relaciones, ¿no? Y ver en qué momento se empieza a complicar el tema de expandirlas, de abrirlas, ¿no? En qué momento la exclusividad sexual empieza a ser determinante y qué consecuencias tiene eso. Eso no es ni para que follemos más ni que para que follemos menos, es para que tenga menos importancia follar y al mismo tiempo tenga más importancia hacerlo desde otros lugares. Es decir, de nuevo no vuelve a ser una cuestión de cantidad, vuelve a ser una cuestión de qué pasa con eso. ¿Y qué pasa con eso? Pensando sobre todo desde una perspectiva feminista y de construcción de género de mujeres. Yo por eso escribo el libro en femenino. O sea, para que quede claro desde dónde lo escribo y que está bien escribirlo. También os digo que se pueden escribir libros en femenino y no ha pasado nada. Ni se ha acabado la RAE, ni ha caído la Academia de las Lenguas, ni Pérez Reverte se ha no sé qué, autolesionado, no ha caído el patriarcado, no ha pasado nada. De hecho, casi nadie se ha dado cuenta, que me parece, o sea, como importante. Vamos allá, compañeras, porque no se nota. Está guay. No se nota. Entonces, eso, es precisamente, ¿no? Cuando nos dicen esas cosas de... Es que, chicas, tenéis que liberar vuestra sexualidad. Y tú dices... Gracias. Ya. Si yo ya intento. Pero claro, la que recibe los insultos, la que recibe el no sé qué, la que luego resulta que es mala madre porque tiene no sé cuántos amantes, la que luego es maltratada, la que luego tal, y la que luego tiene toda la auto culpa, el auto todo, claro, soy yo pero no es mío. Entonces, ¿cómo construimos, lo que decía Levinas, ¿no? ¿Cómo construimos las posibilidades para hacer eso? ¿Cómo construimos el terreno para que la pareja pierda peso, para que se pueda desinflar?
y para que se pueda desinflar a muchos niveles. También para que económicamente se pueda desinflar, también para que administrativamente se pueda desinflar. ¿Cómo construimos el espacio, el contexto, para que realmente eso pueda perder el peso que tiene? Hay un detalle en el libro de Brigitte que es la diferencia entre fidelidad y lealtad, que yo cuando lo lees dices, ay, yo también esto lo había pensado, pero lo tienes bien definido y eso también en algún momento luego lo comentas, ¿no? Porque yo creo que esto es importante, ¿no? De hasta qué punto cuando dejas a alguien, por ejemplo, una relación o te vas de otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo vives, ¿no? Si te sientes fiel o no te sientes fiel, si te sientes leal. Yo creo que se puede hacer esa diferenciación y me parece que es importante. Pero voy a introducir un tema que quizá por la media de edad que hay aquí nos va a resultar interesante, pero creo que a las feministas viejas nos resulta interesante, con el tema de la sexualidad. Yo últimamente estoy pensando en el tema de las mujeres viejas, estoy escribiendo sobre eso y he hecho algunos seminarios, o hemos hecho en Marienea, en la Casa de las Mujeres de Basauri, donde yo vivo en Vizcaya. Y entonces una cosa que me llamó la atención cuando llegamos al tema de la sexualidad es que muchas de las que estábamos allí, que estábamos como 20 de distintos también grados de conciencia feminista, decían la sexualidad está sobrevalorada. Bueno, no sé muy bien, o sea, no creo que hay que leerlo literal, pero bueno, era algo que se repetía, ¿no? Y entonces, bueno, yo preguntaba, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, bueno, total, que dándole vueltas a ese tema, sí que me gustaría, no porque lo tenga totalmente perfilado, pero sí que me parece que tenemos que repensar el nivel o el lugar que la sexualidad tiene que tener en los sujetos feministas, no lo vamos a plantear en singular, ¿no? Y además me parece compatible perfectamente con pensar en cómo ampliar la monogamia o destruir lo que queramos hacer con ella, cómo relacionarnos sexualmente de otra manera. Me parece que es posible. Y una amiga me dio también otra clave cuando yo le decía, es que parece que las mujeres mayores, tengan o no tengan relaciones sexuales, tengan o no tengan parejas, están como en otra pista sobre el tema de la sexualidad, reivindicando sexualidades muy diferentes, que también las reivindicamos a otras edades, pero me parece que hay como algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con la edad, que tendrá que ver también con la experiencia feminista, tendrá que ver con más cosas. No lo quiero idealizar, no lo veáis como idealizado, lo quiero plantear como algo casi empírico, ¿no? Que lo he visto y me hace pensar. Y alguien me decía, sí, es como las niñas pequeñas, ¿no? Que cuando nacen, hasta que no les meten en la heteronorma, ellas no tienen la heteronorma y enseguida, cada vez más pronto, les metemos la heteronorma y les metemos ya que si en la guardería tiene novio o no tiene novio o lo que sea, ¿no? Que es terrible, no sé si os habéis dado cuenta de esta idea, ¿no? Cómo se les mete a las niñas o a los niños. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? Yo estoy pensando que quizá todo lo que nos influye, por ejemplo, el tema de la heteronorma, que claro, nos influye mucho más allá de lo que pensamos, pues es posible que por las circunstancias que vivimos en una determinada edad, con una cierta ideología feminista, por supuesto, quizá, no tanto que haya un cuestionamiento de la heteronorma, que eso me parece palabras mayores, pero quizás sí hay como una mirada, por utilizar la idea que tiene Adriana Cabarero, la filósofa, una mirada oblicua a la heteronorma. Esa idea de la oblicuidad me gusta mucho, ¿no? Como que la miras de otro lado, o como que te afecta de otro lado. Bueno, me parece que es un tema interesante, porque claro, si me permitís que haga muy rápido una lectura muy simplista de la historia del sujeto feminista o de algunos sujetos feministas, claro, en el siglo XIX las sufragistas se definían fundamentalmente como madres y como el derecho a decir no a la sexualidad. A partir de ahí, de alguna manera, organizaban su ideología feminista, ¿no? Claro, en los décadas finales del siglo XX, eso le hemos dado la vuelta y es el sujeto sexual y el sujeto no madre, ¿no? Hemos reivindicado el sujeto no madre con todo el tema del derecho al cuerpo, el derecho al aborto, etcétera, etcétera, y de alguna manera estamos todavía ahí. Pero claro, yo la pregunta que os haría, que no la tengo respondida, pero creo que es interesante, entonces, ¿cuál es el sujeto feminista o uno de los sujetos feministas en el siglo XXI? ¿Es el sujeto que dice no a la exclusividad sexual? Podría ser, ¿no? El sujeto poliamoroso podría ser. Pero creo que hay algo también como de recolocar la sexualidad, ¿no? No sé cómo, pero creo que... Y en ese sentido me interesa, por ejemplo, la experiencia de las mujeres feministas mayores, ¿no? Porque cada vez somos más, cada vez sois más jóvenes, pero cada vez somos más mayores. Y por cierto, hay muy poquita reflexión colectiva sobre este tema de cómo nos afecta la vejez a las feministas, lo discutimos entre amigas, pero no colectivamente. Pues cómo, si habría o no, la hipótesis que yo tengo, si habría o no una mirada oblicua a la sexualidad, independientemente de la experiencia que tengas o la experiencia que tengas o que te dejen tener.
Eso por una parte. Y las mujeres mayores también, las que yo tengo a mi alrededor, pero esto puede ser también en mi contexto, digo, en el País Vasco no lo sé si aquí pasa lo mismo, hay muchísimas mujeres mayores feministas que no tienen pareja. Y yo digo, algunas viven perfectamente y ni se plantean ya tener pareja, y otras, bueno, un poquito más incómodas, digamos, ¿no? Hombre, quizá todavía, o sea, se lo están planteando, pero algunas ya, digamos, como que yo veo que se lo han descartado. Ellas llevan su vida y tienen sus amores distintos, ¿no? Bueno, también es una experiencia interesante que haya un número importante de mujeres feministas que no tengan pareja. No para reivindicar eso, no creo que me estoy explicando, ¿verdad? Sino para pensar, entonces estas mujeres, porque estas mujeres viven, luego vamos a hablar de las comunidades, ¿verdad? Porque que nos interesaba hablar de las comunidades, ¿no? De afectos o como le llamemos, me da igual. Pero claro, si en esas comunidades hay mujeres que viven solas, o que viven con amigas, o con quien sea, o con hijos o con hijas, pero no tienen pareja, mujeres que tienen pareja, parejas lesbianas, parejas heterosexuales, esa combinación, esa diversidad también a mí me interesa, cómo se gestiona, ¿no? Entonces yo creo que es compatible y con lo que está planteando Brigitte, que es muy importante, ¿no? Pensar en cómo nos relacionamos sexualmente o sexoafectivamente, pero yo creo que hay que aplicar un poquitín más todavía. O sea que para el siguiente libro igual tienes que pensar sobre esto. Oye, cogiendo apuntes, porque cuando decimos os lanzamos esto va en serio. Entonces estamos aquí haciendo como un marco, pero luego os vamos a pasar el micro y que tengáis los deberes hechos. O sea, estoy viendo unas caras, yo como veo, o sea, desde aquí como vemos todas las caras, somos Pues mira, yo te iba a lanzar también una cosa así recogiendo lo tuyo, y que tiene que ver con algo que habíamos hablado antes. Decíamos, pues se definían como madres, se definían como tal. Yo pregunto, ¿hoy en día nos definimos como novias? A lo mejor no así como de viva voz. Pero en nuestras redes sociales nos definimos como novias, en nuestros perfiles públicos nos definimos como novias. Yo pregunto, uno de los mandatos de género ya no es amar, es enamorar. Ya no enamorarte, enamorar, ¿no? Conseguir a alguien que se enamore de ti. ¿Estamos siendo capaces de resistir a eso? Y es más, ¿estamos siendo capaces de resistir a hacer propaganda constante de ese tipo de cosas mientras andamos haciendo debates contra el amor romántico, pero seguimos como todo el rato publicitando el hecho de que sí tenemos pareja? Que a lo mejor no la queremos, que a lo mejor nos parece importante, pero patapam, patapam, patapam. ¿Y qué mensaje estamos enviando al resto de las compañeras cada vez que hacemos eso? Porque nada es inocente y nada es asistémico, especialmente si lo estamos haciendo en Facebook, por decir algo. O sea, es como el eje del mal en sí mismo, es Mordor, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con eso? Y te lo paso para ti. No, pero era porque hemos estado hablando en el claro, esto lo hemos preparado todo esto, ¿no? No penséis que está improvisado un poco, pero bueno, estábamos hablando de esto y yo le decía, a mí me ofende muchísimo la gente que hace alarde de pareja en el perfil de WhatsApp, que es hasta donde yo llego porque yo no estoy en redes sociales. Me ofende muchísimo y además ya he empezado a decir, oye, que no hay que hacer alarde de tener pareja. En un momento determinado puedes subir una foto, no digo que no pasa nada, pero claro, la gente que constantemente sube fotos con su pareja o sus parejas, digo, primero, ¿qué me está diciendo? Si una persona, no sé, me ofende. A mí ya son cosas que digo, no, ya hay que combatirlo, ¿no? Aunque sea amablemente, por supuesto, pero hay que combatirlo, ¿no? Pero no me has respondido lo de la fidelidad y la lealtad, que es fundamental. Dilo de la visibilidad a través de eso. Bueno, claro, entonces, claro, lo que decíamos es, hay gente que entonces dice, no, es muy importante visibilizar que ciertas, bueno, que tú puedes tener una novia, o ciertos cargos públicos tengan novias, ¿no? Es verdad, porque es terrible que de gente que se sabe que tiene, ¿no? Amantes homosexuales y nunca lo dice, aunque venga el caso, ¿no? Entonces, claro, a veces parece que lo alternativo es eso, bueno, ya, pero yo como aparezco ya en mi perfil de WhatsApp con una novia, ya, bueno, que en realidad las que te lo van a ver son las que tienen relación contigo, que quizá ya lo saben, pero bueno, ya parece que es suficiente. Es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, voy a dar otro ejemplo sobre el tema de cómo nos influye a veces el amor romántico o el amor de pareja o lo que sea, que es, por ejemplo, yo alguna vez he pensado una maestra, seguro que aquí hay maestras, o me da igual, una psicóloga que veo, estoy viendo ya ver o tal, cuando está planteando cómo es el ciclo de la vida a sus alumnos o alumnas, cómo lo explica. Y claro, hay mucha tentación
de decir, bueno, en un momento determinado te empezará a gustar la gente, ¿eh? No voy a hacer una parodia, pero creo que no está tan lejos de lo que hagamos, ¿eh? Te empezará a gustar la gente y probarás y experimentarás y gozarás. Bueno, quizá en algún momento pues seleccionarás más a las parejas o tendrás una pareja. Seguro, casi seguro que en algún momento te plantearás convivir con esa persona o tener hijos. Y claro, para tener hijos, ¿cómo organizamos la crianza sin la convivencia? Bastante complicado, por aquí hay gente con niños, ¿cómo estamos organizando la crianza? Es difícil, ¿no? Y vivirás con esa persona. ¿Os habéis dado cuenta que el ciclo de vida se cuenta así? Con variantes un poquito alternativas, pero se cuenta así. Y yo digo, pues ahí también hay amor romántico. O sea, a veces es que por eso me interesa a mí lo del pensamiento amoroso. Pensemos en todas las facetas de nuestra vida, nuestra profesión, nuestra dedicación, nuestra militancia, me da igual, donde estamos aplicando ideas que tienen que ver con, como decía Brigitte, yo estoy en contra, pero en el fondo estoy reproduciendo esta ideología de maneras muy civilinas, o lo que yo decía antes, que también eso yo lo combato sistemáticamente, lo de estoy sola. Fulanita está sola. Y yo suelo preguntar, lo sepa o no lo sepa, ¿qué quieres decir? No, que no tiene pareja. Ah, o sea, que tiene hijos o hijas, que tiene amigas, que tiene madres, padres, o sea, que está incluso muy rodeada, pero está sola. Bueno, y ya me entiendes. No, ya te entiendo, no, vamos a cambiar esa manera. Yo estoy sola, es terrible que la gente hable de que estoy sola, pero eso lo decimos sistemáticamente, ¿eh? O te estás abandonando porque, no, claro, llevas ya mucho tiempo sin ligar y te estás abandonando. El verbo abandonar se utiliza muchísimo. Entonces, civilinamente, metemos un montón de ideología que luego no tiene que ver con el libro que hemos leído y que nos encanta, ¿eh? Hemos leído el libro de Brigitte o de no sé quién. Ojo, porque yo creo que hay que desmenuzar, ¿no? Hay que desmenuzar este tema del amor. A mí una cuestión que me interesa mucho también es recoger como la práctica nuestra, ¿no? Porque el tema del amor también, incluso en el discurso alternativo, está muy estereotipado. Y cuando hablamos incluso de nuestras relaciones, lo estereotipamos, ¿no? Entonces yo suelo decir, tenemos ya bastante teoría sobre el amor, teoría feminista o alternativa, hará falta más, estupendo, pero quizá nos hace falta también recoger la práctica de la gente, la práctica, y en ese sentido también te pregunto, Brigitte, aparte de la fidelidad y lealtad, la práctica de los grupos poliamorosos, ¿qué nos dicen? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué complicaciones? ¿Qué debates? ¿Dónde están, digamos, los nudos? ¿Dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Entonces, porque si no también a veces hacemos una idealización de ciertas prácticas, pero tenemos que conocer de qué va, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día? Sí, sí, varias cosas que has dicho que me resuenan mogollón. Bueno, gracias por hablar de las viejas, así con esa palabra. Otra cosa que vamos así como a hacer unas cuantas peticiones de cartas a las reinas magas que sois vosotras en este momento. Vamos a dejar de decir abuelas. Porque claro, hay tipas que se han pasado toda la maldita vida haciendo resistencia a la maternidad obligatoria, se hacen viejas y las llamamos a abuelas, hasta abuelitas. O sea, eso es claro. Y luego la compañera Laura Corcuera de Madrid, que ella es una brava también, ella dice, las viejas son el futuro. Pensadlo, son el futuro, compañeras, todas vamos hacia ahí. O sea que lo que estemos preparando en presente es el terreno que nos vamos a encontrar dentro de unos años. Y queremos encontrar un buen terreno, porque al menos yo cuando sea vieja quiero tenerlo todo preparadito y no tenerme que poner con ese percal cuando yo lo que querré será descansar de una vez. Así que por favor, no hablemos más de abuelas. El tema de abandonarse no me parece también interesante, ¿no? Esta idea de que te abandonas porque no ligas, por lo tanto que te cuidas y te quieres en función de lo que puedes conseguir en términos de capital sexual y capital social, ¿no? Y que además que es muy real, o sea, no es que lo hagamos porque seamos una no sé qué, sino que es real y es sistémico todo eso, ¿no? Entonces, eso me recuerda que uno de los mitos que hay sobre las personas no monógamas es que, bueno, que nos pasamos todo el día follando mogollón, ligando mogollón. Pero es que lo interesante del tema es que cuando realmente has desmontado todas estas dinámicas, es que pierde importancia. O sea, la idea esa de que tanto vales según cuánto ligas, de que la sexualidad es lo que te da la autoestima... Todo eso que hace que la sexualidad sea tan obligatoria, ya no el sexo en sí, sino el hecho de ligar, el hecho de ser deseada, pues todo eso es una de las cosas que se van desinflando. Entonces, claro, como el spoiler es que no va de follar más, es de que pierda la importancia y al mismo tiempo seamos como más libres de decidir cuándo realmente nos apetece y cuándo no. Porque yo aquí, o sea, la lanzo así al aire.
pero ¿cuántas veces nos hemos acostado con gente y no era lo que nos apetecía, sino que era un tema de autoestima? ¿Cuántas veces lo que queríamos era la cucharita, pero parece que si no follas no puedes pedir la cucharita porque a las amigas o a los amigos no se la puedes pedir? ¿Y cuántas cosas estamos aquí como mezclando de una forma un poco complicadota, ¿no? Entonces, a lo de la lealtad y la fidelidad, si te digo la verdad, no recuerdo mucho lo que escribí sobre esto. Yo creo que la lealtad, es que hace muchos años, la lealtad es la cualidad que te hace querer a la gente más allá del deseo, ¿no? Algo así, digo. Entonces, a mí se me ocurre el tema de que fidelidad, lealtad. ¿Los perros qué son? Fieles. No, ¿cómo que? ¿Un perro leal? ¿Habéis oído a Shakira cantar perro leal? Por favor, perro fiel. ¿Cómo va a ser leal un perro? Un perro es fiel, el perro fiel de toda la vida, ¿no? Fiel. Se usa esta palabra, ¿no? Me hundís, claro, me hundís todas las bromas. Que no os estudiáis las cosas antes de venir, me hundís las bromas. Entonces, claro, tengo que poner deberes antes de las charlas para que al menos los chascarrillos funcionen. Porque fatal. Total, los perros decimos que es un animal fiel, ¿no? Que es el animal más fiel. Y eso, pues fijaos, ¿no? En la relación entre los humanos y los perros, las perras, ¿no? Que es como una relación de dominación incuestionada, que tú al perro le puedes pegar todas las patadas del mundo y el perro va a seguir ahí. Entonces me parece que la fidelidad la entendemos un poco con eso, de esa manera, ¿no? La fidelidad es esa relación de estar ahí, pase lo que pase, de cualquier manera y de forma incuestionada. Y bueno, con un intercambio, ¿no? Supongo, no sé si al perro le dejas de dar de comer, yo creo que sigue ahí. Bueno, el caso es el incuestionado, lo que a mí me preocupa, lo incuestionado, ¿no? En cuestiones amorosas entendemos la fidelidad como la sexualidad pura y dura. O sea, tú puedes estar haciendo traiciones brutales a tu pareja, como que tu pareja tenga la gripe y tú pasar de llevarle las aspirinas, que eso me parece súper trascendente, pero eso no es una infidelidad, sino que te acuestas con otra persona, eso sí que es infidelidad, ¿no? Fijaos como qué valor le damos a según qué cosas. En cambio, la lealtad, a mí me interesa lo de la lealtad, que tampoco sé si es como la palabra ideal, pero sí que me interesa al menos como para mover ya el tema de la fidelidad hacia otras posibilidades. Y entonces la lealtad sí que me parece, yo siempre digo una frase, que es que una cosa no treu l'altra. Entonces, yo puedo estar enfadada con una amiga, pero luego esa amiga pues tiene yo qué sé, un día importante que está celebrando no sé qué y yo voy, ¿cómo no voy a estar ahí apoyándola? O se encuentra mal y yo voy. Y entonces me dice, ¿pero estás enfadada conmigo? No, claro que estoy enfadada contigo y voy a seguir enfadada bastante tiempo. Pero una cosa no treu l'altra. No, eso no quiere decir que de base pues aquí haya algo y que yo lo quiero seguir cultivando y ya se me pasará el enfado y ya lo hablaremos cuando la cosa se baje, lo hablaremos y lo repararemos como podamos, ¿no? Entonces creo que la lealtad va un poco más por ahí. Y entonces ahí ya te lanzo también otra sobre el tema de, claro, parece que también tanto la fidelidad como la lealtad tiene el límite en los amores, los aprecios, los cariños y todo esto que en ese sentido también hablábamos, claro, yo hablo de redes afectivas, pero las redes de apoyo mutuo creo que son como un abanico más grande en el que poder incluir las redes afectivas, porque sí que tienen en cuenta, por ejemplo, los desafectos, ¿no? Que es un tema que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Que a la gente que nos gusta y que nos cae bien y tal, regulero lo hacemos con esa gente, pero es que la gente que nos cae mal, vamos a saco con ella. Y eso lo podemos ver pues entre feministas. Yo siempre tengo la imagen, ¿no? de compañeras que ideológicamente estás muy lejos de ellas, pero que coño, de ahí hacerles scratches como les estamos haciendo, ¿sabes? De que alguien les señala algo en las redes y vamos 85.000 a señalar simultáneamente eso, aunque creamos que tiene razón de señalárselo, pero coño, si hay 85.000, eso es bullying, peña. Eso es bullying y lo seguimos haciendo, porque para ti es pasar por allí y decir, fulanita de tal es una gilipollas, pero para la fulanita de tal está recibiendo miles de esos mensajes y es muy bestia la cuestión. Entonces, ¿qué pasa con la gente que nos cae mal? ¿Qué pasa con las compañeras feministas que no nos caen bien, que no nos gusta su teoría, pero que fueron torturadas durante el franquismo para que hoy podamos estar aquí hablando nosotras? ¿Qué pasa con ese reconocimiento también? Y que el reconocimiento no significa serles fieles y decirles que sí a todo, pero significa, jolín, como plantearnos un poco, ¿no? Hasta dónde puede llegar el desafecto y las violencias. Bueno, lo hablábamos también antes porque Brigitte, si habéis leído el libro, acaba con la idea de las comunidades afectivas, ¿no? Y bueno, su experiencia, pero bueno, es un poco como el final, ¿no? Como a dónde te lleva la reflexión sobre la monogamia.
Y yo le decía que yo cuando, después de publicar el libro de crítica del pensamiento amoroso, bueno, he dado muchas charlas y muchas presentaciones del libro y tal, incluso en algún momento pensé, pero sí, es que yo ya no he pensado mucho más sobre esto, que siempre que presentas algo la gente te hace preguntas o te comenta cosas y sigues pensando, ¿no? Pero, y sí que me interesó recuperar un tema que yo veía, pero también en las mujeres que yo había entrevistado, que eran, no todas, pero bueno, la mayoría eran del País Vasco. Y entonces yo veía que muchas de estas mujeres vivían en lo que yo llamo las redes o comunidades de apoyo mutuo, ¿no? Las redes o comunidades de apoyo mutuo eran redes de distinto número de personas, podían ser unas pocas a decenas de personas, que se pueden identificar. Quiero decir que si ahora no vamos a hacerlo, pero si hiciéramos una pregunta de cuáles son vuestras redes, yo por ejemplo identifico que tengo 2 comunidades de apoyo mutuo, independientemente de que tenga más relaciones de amistad o parientes o lo que sea. Pero serían comunidades donde no solo se comparten los cuidados, que se comparten, no solo se comparten los afectos, o mejor dicho, los afectos no están obligatoriamente en el centro de por qué se ha organizado ese grupo, sino que se comparten muchas cosas. Se comparte apoyo moral, apoyo simbólico, apoyo económico, se comparten tareas cotidianas de la vida, como dar de comer o tal, que lo podemos llamar cuidados, pero yo suelo reservar más el término de cuidados para ciertas tareas, ¿no?, que están bien identificadas en nuestra sociedad. Se comparte entretenimiento, se comparte militancia o participación social y política, se comparten muchas cosas. Y a mí, en ese sentido, yo le decía a Brigitte que llamarle a este tipo de comunidades que nos interesa mucho pensar, y lo estamos pensando, ¿no?, en términos de comunidad, llamarle comunidades de afectos o comunidades de cuidados, me parece que nos lleva a ciertos sitios que no me gustan. Comunidades de afectos nos lleva al tema de los afectos y tú, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no, pero es que en mi comunidad, yo lo suelo decir de una manera un poco provocativa, pero es real, yo en uno de mis grupos de apoyo mutuo hay algunas personas con las que no tengo una relación afectiva, en el sentido que entendemos de no las quiero, no, en ese sentido, no que no tengas una cierta empatía, que yo diferenciaría la empatía del sentimiento ya más afectivo amoroso, ¿no? Pero yo sé que si esa persona en un momento determinado va a necesitar mi apoyo, el que sea, imaginaros, porque tiene un ingreso, porque necesita apoyo económico, yo voy a colaborar. Y eso a mí me parece políticamente y desde el punto de vista feminista muy importante. Por lo tanto, no le quiero llamar comunidad de afecto, le podría llamar, porque creo que el afecto, precisamente por la ideología amorosa, la entendemos de otra manera, la tenemos más contaminada. Tampoco le quiero llamar comunidad de cuidados, porque no solo se comparten cuidados, y además me parece muy importante que además de los cuidados hablemos de otras cosas. Me parece muy importante, por ejemplo, sobre todo las feministas más jóvenes, digo, porque las mayores hemos acumulado más capital afectivo si queréis, pero la gente feminista joven te dice, hombre, yo cuando me di cuenta que era feminista y quería hacer proyectos totalmente rompedores con lo que mi familia o mi entorno veía que tenía que hacer y estaba en contra de ese entorno, hombre, yo tenía unas amigas que sabía que me apoyaban. Sabía que me apoyaban incluso sin hablar con ellas, que a veces el apoyo ese moral es que lo sientas detrás de ti, ¿eh? Eso es fundamental, eso es tan fundamental como que si te ingresan te vayan a cuidar, que también es fundamental, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso yo propongo el concepto de apoyo mutuo, porque lo recupero de Kropotkin y de los anarquistas que lo han utilizado, y me parece que es un concepto interesante, pero en realidad me da igual, quiero decir, me da igual lo que lo llamemos, pero que el término que estemos utilizando tenga que ver un poco con esa reflexión sobre las palabras que utilizamos, ¿no?, llevan detrás ideología, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este tema de las redes o comunidades de apoyo mutuo es un tema muy invisibilizado. Quiero decir que lo estamos viviendo, porque estoy segura de que aquí si hiciéramos una encuesta, todas podéis identificar esos grupos, aunque sean de 2, 3, 4 personas, pero todas, y probablemente todos, son grupos que tienen unas características determinadas en lo que yo he reflexionado cuando son mujeres feministas. ¿Por qué? Porque el compromiso está claro, porque tú sabes que estás haciendo algo alternativo, aunque sigas manteniendo pareja o relación con tu madre y tu padre, que no es pero sabes que estás haciendo algo que completa, que critica, ¿no?, alternativo a esa organización familiar y social, y por lo que decía ahora del apoyo moral para los proyectos de emancipación, que es muy importante, sigue siendo muy importante, hace 20 años era quizá más, pero ahora sigue siendo importante. Entonces yo creo que hay que visibilizarlos. Claro, aquí tenemos el tema de cómo los visibilizamos, porque no estamos hablando de, bueno, vamos a hacer bodas donde ahora 20 personas se casen y digan yo soy de ese grupo. No, ¿sabéis cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de manera indirecta también. Por ejemplo, el tema de los cumpleaños de 40, 50, 60 años, que se están haciendo fiestas, a mí era un tema que antes, yo decía, pero bueno, por Dios, de hecho yo no he hecho ese tipo de fiestas. Pero cuando he ido, me he dado cuenta que es una manera de
este es mi grupo, de ritualizar. Claro, en unas relaciones como nosotras que pasamos de todo tipo de rituales, ¿no? Bautizos, matrimonios, tal, necesitamos rituales de grupo. Bueno, pues ahí estamos buscando maneras indirectas, ¿no? Me acuerdo que una chica me decía, una chica joven decía, oye, nosotras ritualizamos cuando perdemos un empleo y hacemos una fiesta, no para celebrar, pero para decir, hemos perdido un empleo, este es mi grupo. Bueno, me pareció fantástico, ¿no? Porque a veces también parece que es celebrar lo positivo. No sé, yo creo que este tema de las comunidades y de cómo visibilizarlas, sin hacer un sancionamiento social legal que nos entrampe, ¿no? Toda la discusión, por ejemplo, con las bodas homosexuales, ¿no? Todo aquello que hablamos tan interesante. Bueno, ¿cómo hacemos entonces pero mostrarlo en la sociedad, por ejemplo? No sé si aquí estáis haciendo encuestas o sois sociólogas y tal, seguro que algunas estáis en estas cooperativas, que ahora hay muchas, ¿no? De investigadoras y tal, fantástico. Vale, pues una cosa que está pasando es que no tenemos datos sobre comunidades, porque a la gente se le pregunta cuánta gente convive, con quiénes convives, y la sociología de la familia está encantada de los cambios en la familia, porque ya no se convive solo la pareja y los hijos, se convive. Vale, muy bien, eso es interesante, pero es que a mí me interesan mucho las relaciones entre las que no convivimos. Porque en esas redes de apoyo mutuo no estamos viviendo. Vas a una casa, vienes, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo visibilizamos eso incluso en los datos que tenemos de las encuestas sociológicas, que luego son el material que nos va a servir para hacer teoría feminista, ¿no? Yo creo que este mundo de las comunidades nos lleva a muchos sitios, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Sí, y realmente, sí, a mí me gusta mucho esa idea. Yo empecé a utilizar lo de las redes afectivas hace mucho como para alternativa, una de las alternativas a nivel como dialéctico, ¿no? De la palabra pareja, pero realmente cuando llegué a lo tuyo dije, ostras, sí, o sea, las redes afectivas son como un subnúcleo de esto que me parece como mucho más grande y como más interesante. Al mismo tiempo, mira, cuando dices lo de visibilizar, a mí me preocupa que eso acabe siendo también propaganda, ¿no? Como la posibilidad de esa. Pero entonces me he acordado, ¿no? Porque he pensado, bueno, y la gente que no tiene esa comunidad, ¿qué pasa? Y entonces me he acordado una compañera que para este 8 de marzo, que es una cosa totalmente inaudita, creo, en una ciudad como Barcelona que pasan estas cosas, o sea que a veces pasan, pero que no es como, siempre es como la excepción. Para el 8 de marzo hizo un post en las redes diciendo, si tú quieres ir a la man y no tienes con quién, ven conmigo, compañera. Porque está siempre todo el rollo de que, al menos en esta ciudad, y al menos es mi experiencia en esta ciudad, yo he nacido aquí, yo soy de aquí, viví muchos años fuera y luego iba volviendo, y siempre me pareció una ciudad durísima para hacer entornos. O sea, yo hay gente con la que he hecho 80 asambleas y no me ha saludado, hasta que he sido la vasallo. Entonces ahora ya me saluda todo el mundo, claro está. Que eso también tiene tela, para los entornos que estamos hablando, pero de muchísimas asambleas que luego nos cruzamos por la calle y no me saludaban. Claro, yo venía de Marruecos, que allí saludas a todo el mundo y le preguntas por toda la familia, porque todo lo demás es como una falta de cortesía brutal, y me parecía durísima. Pero es que sigue siendo durísima esta ciudad, por cómo le pregunto por lo que me cuentan otras compañeras, pero es que son durísimos los espacios feministas de esta ciudad, pero es que son durísimos los espacios lesbofeministas de esta ciudad. Dios mío, ¿cómo puede ser, compañeras? ¿Cómo puede ser? Y luego le preguntas a gente que ha pasado ese proceso y te dicen, sí, yo lo pasé fatal. Vale, ¿y ahora qué estás haciendo para las nuevas? Claro, cuando tú llegas al centro, con lo que te ha costado, pues ahora tú te quedas ahí y eres tú la que ejerces la indiferencia sobre las demás. ¿Me podéis contar por qué no nos saludamos? Porque yo a veces de verdad que he tenido como crisis tremendas y pienso, madre mía, pues si yo soy reconocible, la cresta, soy alta, es que se me ve entrar en los sitios y veo caras que se giran y es como, pero ¿por qué te giras? Si hace una semana estábamos en Vic y estuvimos comiendo juntas. Por la cosa aquella de que, no sé, miedo al rechazo, la vergüenza de a ver si no se acuerda de mí. Que no pasa nada, si yo te voy a saludar y no te acuerdas de mí, tía, que soy tal, que nos vimos en tal. Pero no puede ser que esto lo tengamos que decir desde aquí como si estuviésemos diciendo una gran cosa, ¿no? Yo no sé si tenéis esa experiencia, yo tengo esta experiencia en Barcelona y de verdad que es que a cada vez digo, mira, me cago en todo, o sea, me voy a ir a la montaña, ¿hasta qué mierda es? Que somos nosotras. Pues si hacemos así entre nosotras, pues imaginaos, ¿qué va a pasar cuando vengan las violencias en serio? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se construye la red con eso? ¿Cómo se construye la sororidad? Si nos miramos por encima del hombro para saludarnos, jolín, y para pegarnos un abracito y decir cómo te van las cosas. Pues todo eso, todas esas son las cosas que van mucho más allá de los grandes libros, que son mucho más pequeñas, mucho más invisibles, pero que luego son las que hacen un cambio de verdad y las que hacen que haya realmente una red que funcione en las ciudades. Sigue, por favor, que yo ya me he calentado.
decíamos de hablar el tema de la sororidad, ¿no? Preguntaba cuando estábamos tomando el café, Brigitte, ¿qué decimos de la sororidad? Bueno, primero, el contexto feminista, claro, yo no tengo esa experiencia en el País Vasco. Yo creo que el País Vasco es muy endogámico. Quiero decir que casi nos conocemos, no digo todas, pero casi nos conocemos todas las feministas y coincidimos. A veces eso también puede tener su exceso. Sí, nos saludamos y nos reunimos para distintos temas. Quiero decir que eso también puede tener un exceso, ¿eh? No sé si entre uno y otro me quedo con el medio. Pero bueno, el tema de la sororidad yo le decía a Brigitte que realmente lo repetimos mucho, pero lo tenemos muy poco pensado. Porque realmente tenemos muy poco pensado, por ejemplo, el tema de la rivalidad entre mujeres. Yo le decía, bueno, primero tenemos que pensar cómo es la rivalidad entre los hombres, ¿no? Que también existe, porque parece que es que cuando hablamos de la rivalidad entre mujeres, entre los hombres, claro, el problema es que los hombres, o el problema o la ventaja, es que los hombres tienen pensada la rivalidad, y tienen organizada la rivalidad, y tienen organizada incluso las escalas entre la relación entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, en esto una compañera mía ha utilizado la frase de la idea de Celia Morós, que ella recuperaba la idea de que los hombres entre sí son iguales y las mujeres entre sí somos idénticas. Entonces, claro, como los hombres son iguales, no son intercambiables unos con otros, incluso pueden negociar estar uno arriba en un momento determinado de trabajo porque saben que en todo caso pueden subordinar a las mujeres, ¿no? O por lo menos a un número importante de mujeres. Lo tienen de alguna manera mucho más entrenado. Nosotras no lo tenemos todavía y eso tenemos que pensar cómo hacerlo. Claro, además, como somos idénticas, ¿qué pasa con eso? Que claro, por ejemplo, lo que les pasa a las Versolaris es que cuando hacen las actuaciones que hacen igual, imaginaros, 3 o 4 Versolaris, ya dicen los organizadores, bueno, una mujer, ¿no? Este tema de ponga una mujer en este acto, ¿no? Que eso nos pasa muchísimo a las mujeres, ¿no? Y claro, eso es un problema porque no es aunque ya ahora van identificando fulanita de tal, menganita de tal, porque tienen un estilo que le gusta, sino una mujer, ¿no? La cuota de mujer. Claro, nosotras entre nosotras seguimos siendo, yo creo que no siempre somos idénticas, yo creo que ya en algunos aspectos en la sociedad ya somos iguales, ¿no? Pero en muchos casos somos idénticas. Claro, si eres idéntica quiere decir que las mujeres todas no cabemos. ¿Cómo hacemos una sociedad, en el fenómeno X, donde todas las mujeres quepamos? Como no cabemos, claro, hombre, es importante, si no cabemos en esta sala, Brigitte y yo, pues a codazos, ¿no? Me pongo por delante, me pongo por detrás, ¿no? Quiero decir, ¿cómo hacemos un entorno donde Brigitte y yo quepamos, ¿no? Sea cual sea el papel, me da igual, no tenemos por qué tener papeles iguales. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, entonces primero tenemos que romper esa idea de que las mujeres somos idénticas y hay una cuota, y da igual que sea Mariluz, que sea Mónica, ¿eh? Y luego también pensar el tema de la rivalidad entre mujeres. Claro, es que estamos compitiendo, ¿no? Yo creo que lo mejor para eso es reconocerlo. Estamos compitiendo, vamos a ver qué hacemos con eso. Y vamos a ver si podemos hacer alianzas y resolvemos o negociamos. Bueno, ahora competimos un rato, pero luego te dejo yo a ti. Lo estoy poniendo muy simple, no es así de simplista, ¿no? Pero yo creo que este tema de la sororidad, sin pensar en la rivalidad y en que las mujeres no tenemos espacio en todos los sitios, y cómo hacemos para ensanchar el espacio, cómo hacemos un feminismo donde quepamos todas. ¿Cómo hacemos eso? Porque no cabemos todas, ¿no? O parece que no cabemos todas, yo creo que sí cabemos todas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos medios de comunicación donde ya no solo unas escriban y sean las famosas que nos dicen lo que tenemos que hacer, sino donde aparezcamos todas de la manera que sea anónima, con apellidos, me da igual? No cabemos todas en los medios de comunicación hoy día. Entonces, darle un poquito de vueltas a eso me parece importante, al tiempo que tenemos que pensar en la sororidad. Yo creo que hay muchas alianzas y mucha solidaridad entre mujeres, yo por lo menos a mi alrededor lo veo. Pero a veces eso entra en crisis y ya no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Te quedas como bloqueada. ¿Qué hago ahora? Porque estoy poniéndome en contra de una mujer, ¿no? Que igual no opina como yo, un poco en la línea de lo que tú decías, pero creo que tengo que defenderla. Uy, esto es un ejercicio muy, muy, muy difícil que no está resuelto, ¿no? Sí, yo, esto de los fetiches, ¿no? El fetiche mujer, ¿no? De, oye, que nos falta una mujer. Luego esto lo reproducimos constantemente. Yo, ¿cuántos mensajes al día recibo de, oye, Brigitte, necesitamos una racializada para una mesa redonda? ¿A cuál? ¿Quién quiere una racializada? Cualquier racializada, o sea, te da igual, lo único que es el fetiche. ¿A cuál quieres? No, es que no sé, pues esto, necesitamos una musulmana. ¿A cuál? Pues es lo mismo que, necesitamos una mujer. ¿A cuál? A cualquiera, da igual, pues eso, da igual esta que la otra, porque en el fondo solamente es el fetiche. Eso lo tenemos que cuidar también, porque estamos como reproduciendo lo mismo todo el rato, ¿no? Entonces,
Lo de caber todas en los medios de comunicación, por favor, citarnos las unas a las otras, pero imprescindible, pero no solamente a las que tenemos libros y a las que no. Si una idea es de una colega tuya que la has oído no sé dónde, métela ahí, métela ahí. ¿Por qué? Pues para hacernos el reconocimiento, que luego solamente aparecen nombres de tíos todo el rato, porque son los que no sé qué, y luego nombres con marca de clase de las que escribimos libros y tal, menos clase cultural, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿De qué manera como visibilizarnos a todas y hacernos un reconocimiento? Esto entre activistas es súper heavy, o sea, súper heavy, súper heavy. A Foucault lo cita todo el mundo, pero luego citarnos entre activistas, como es la que te puede quitar el puesto en no sé dónde, tipi, no, esto no puede ser, y menos si estamos hablando de estos temas. De redes afectivas, y menos si estamos hablando de feminismo, o sea, si estamos hablando de, yo qué sé, de marketing y tal, pues pero que estamos haciendo mundos distintos, ¿no? Hemos dicho, pues eso hay que como llevarlo a lugares grandes, ¿no? Lugares lejanos, nos tenemos que pensar con intensidad, nos tenemos que pensar con riesgo. Solo matizar una cosa con este tema, es que a mí me preocupa mucho ese tema porque yo, por ejemplo, aparezco en medios de comunicación y le doy vueltas a qué tengo que hacer con eso, ¿eh? Si tengo que aparecer o no tengo que aparecer o cuándo. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, que poco se cita a las producciones de los grupos feministas? Estoy segura de que aquí también, pero bueno, si por ejemplo que está en el tema de cuidados, nosotras colectivamente en el País Vasco hemos producido algunos textos que en mi opinión son muy buenos. Esos textos se citan mucho menos que personas individuales que se han hecho conocidas en este tema, que a veces, digámoslo claramente, están tomando o inspirándose en esas producciones colectivas, y esa producción colectiva no se cita. A mí esto me preocupa muchísimo. Incluso a veces en la investigación feminista se le llama productos grises a lo que va con un nombre grupal. Bueno, entonces, eso por una parte. Por otra, yo creo que tenemos que, un tema que a mí me interesa es repensar el anonimato en el feminismo. Claro, esto va en contra de una tendencia que me parece fundamental, que es, por ejemplo, la presencia en medios de comunicación, el papel que están teniendo algunas periodistas o mujeres que escriben en medios de comunicación, que creo que es fundamental. O sea, no lo niego, pero claro, estamos haciendo jerarquías. Hacemos dos cosas que me preocupan. Hacemos jerarquías, unas saben y otras no saben, y además como unas no saben, parece que hacer política feminista ya lo sabe hacer X mujer que reflexiona muy bien sobre no sé qué tema. Pero claro, hacer política no es solamente tener una reflexión, es luego saber qué hacer en la calle, saber qué hacer con las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este tema del anonimato en los movimientos sociales en general, pero en el feminismo le tenemos que dar una vuelta. ¿Y cómo lo combinamos? ¿No? Con algunas personas que en un momento determinado pueden tener una idea. En todo caso, a esas personas habrá que decirles cómo has llegado a esta idea, porque probablemente, no siempre, pero muchas veces hablando con tu grupo de referencia, por lo menos a mí me pasa, yo tengo un grupo de mujeres en Basauri que no escriben, pero que son fantásticas, y yo muchas veces hablando con ellas se me ocurre, esto que dices, ¿no? Y a veces las cito y a veces no, sinceramente, ¿no? Pero yo sé dónde estoy, ¿no? Pensando o quienes me obligan a pensar, ¿no? Entonces sobre eso yo creo que también, claro, como hemos dado como positivo el que las feministas estemos en ciertos sitios, pues sí, pero a mí me preocupa porque yo creo que la fuerza del feminismo es el anonimato. La fuerza del feminismo, o una de las fuerzas, es, ¿no? Las millones de mujeres en la calle el 8 de marzo, ¿por qué nos parece importante? Porque eran millones de mujeres anónimas en el buen sentido, juntas, ¿no? Entonces, claro, si empezamos a singularizar y fulanita dice y la otra dice y perdemos el saber de grupo que dice Marta Malo, que me encanta, ¿no? Los grupos tienen conocimiento, ¿no? El saber de grupo lo perdemos, el saber de grupo feminista, no sé, pensémoslo un poquito en nuestros medios, cada una donde esté, ¿no? Bueno, te quería... Sí, y el tema de la cultura de la heroicidad, ¿no? Que cuando llegas al pedestal te olvidas de que tú no has subido sola, que tienes una responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que la voz pública a estos niveles conlleva responsabilidad. Y esta responsabilidad, una de las cosas es al menos un compromiso de no usar eso para el auto no sé qué, ¿sabes? Sino decir, hostia, acordarte constantemente de que estás ahí por una razón que además es estratégica y es colectiva, ¿no? Que has llegado ahí por algunas razones. Y yo que estoy con el tema de clase, ¿no? Volvemos a ello, que pronto publicaré cosas sobre eso, pero quiero hacer un apunte. Las que venimos de la miseria, porque algunas venimos de la miseria, todas venimos de clase baja, porque aquí nadie es un hombre, nadie es blanco, nadie es heterosexual y nadie es burgués. Eso ya lo damos por hecho, ¿no? Todo el mundo estas etiquetas como nos molestan nos escapamos. Pues nadie es de clase alta, perfecto. Algunos venimos de la miseria y eso significa que somos la primera generación de nuestra familia que sabemos leer y escribir, que somos la primera generación que no ha pasado hambre. Eso existe. Y si estamos aquí, si hoy estoy aquí es por el esfuerzo colectivo y de clase de mi gente.
Y entonces eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? De qué hago yo con eso en ese momento. Y que, bueno, que tiene que ver con Audre Lorde, que ahora se me caía la chapa, la llevo aquí. Porque soy una poeta negra y lesbiana que está haciendo su trabajo, te pregunto, ¿estás tú haciendo el tuyo? Bah. Y luego por las mañanas nos levantamos y miramos a Audre Lorde y le decimos, bueno, pues regulero, compañera. O sí, mira, estoy haciendo todo lo que puedo. O no, tía, o sea, me he colgado. ¿Sabes? Con Audre Lorde ahí delante. Total. Hablando de la sororidad, ¿no? Retomo lo que decíamos antes. Bueno, yo sigo lanzando una idea un poco, no sé, descabellada, que estoy lanzando últimamente, pero voy a por ella. El tema de que creo que nuestros activismos tienen una parte de cristianoide, y cuando digo cristianoide digo porque no es un cristiano bien entendido, sino que es un refrito, que creo que es preocupante, ¿no? Entonces eso, pues el hacerte buena a ti misma, cada vez mejor, cada vez más santa, cada vez más pura, cada vez no sé qué, y la parte mesiánica. Para la parte de cada vez más pura, cada vez más buena, cada no sé qué, claro, entramos en la sororidad, y entonces como somos buenas, pues tenemos que ser buenas con todas las mujeres. A ver, colegas, hay como muchas gradaciones, eso en poliamor tiene un nombre, es el síndrome de la buena poliamorosa, que es la... Siempre con el corazón, yo tengo alguna cosa escrita no publicada aún, siempre con el corazón envuelto en celofán, ¿no? Para con quien se enrolle tu pareja, pues tú entregarle el corazón, darle la bienvenida y a saber con quién se enrolla tu pareja, ¿sabes? Que igual es ahí un bicho tremendo y tú estás ahí, va, con todas las puertas abiertas. Por favor, un poco de autocuidados, que es algo que el género nos dice que no hagamos, autocuidarnos, ¿no? Entonces hay como muchas gradaciones, o sea, de cargarte a la persona a cargarte a ti misma y dejar que se te carguen, hay un montón de escalas en eso, ¿no? Entre defenderte, atacar, cuidarte, arrasar. Es que hay muchas decisiones que podemos tomar, ¿no? Y que creo que el tema de la sororidad pues tendría que ir un poco por ahí, ¿no? Hacia dónde, cómo ponemos los límites, cómo no, cómo nos cuidamos, cómo nos autocuidamos y cómo generamos todo eso, que tiene que ser una cosa de nuevo colectiva, que tú no vas a construir un mundo sororo tú sola, sino que tiene que ser como una cosa que vayamos haciendo entre todos y que vayamos tejiendo. Y también teniendo paciencia, porque tenemos muy poca paciencia. Eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando decimos, yo no estoy aquí para hacer pedagogía. Vale, definamos el aquí, ¿no? Yo aquí estoy para hacer pedagogía. Y a veces, igual ahora me haces una pregunta que me revuelve las tripas. Pero es que estoy aquí, ¿sabes? Si he venido aquí y vosotras me habéis traído aquí, coño, es para que conteste esas preguntas, ¿no? Y no me ponga fina, exquisita. Entonces, ¿cuándo no tenemos derecho a hacer pedagogía? Claro que tenemos. Individualmente, colectivamente, yo creo que las muertas nos exigen que hagamos pedagogía, ¿no? Porque se ha hecho pedagogía con nosotras. Entonces, que tú hay momentos que dices, pues no, yo ahora no. Pero colectivamente, yo creo que tiene que haber constantemente alguien haciendo la pedagogía y echándole paciencia a la cosa, porque va de eso, de cómo hacemos un mundo donde se acaben las violencias, y para eso tenemos que transmitir conocimiento y darle paciencia a la cosa. ¿Quieres que hablemos del tema de los cierres, que me pareció como muy bonito? Y mira, para cerrar me parece como estupendo, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de los duelos, ¿no? También ella y yo hemos escrito mucho recientemente sobre los duelos, pero que también tiene que ver con los duelos amorosos, las rupturas amorosas, pero también cómo desmontamos los colectivos, cómo, pues eso, los trabajos que decíamos ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba un trabajo? Y, pues, si quieres, esto era como muy chulo. Pensado también de Taira, para hacerles las despedidas de aquí. Sí, porque no sé si habéis recibido algunas por el colectivo de Taira de Madrid, ¿no? Ha mandado una carta diciendo que se despiden y bueno, han hecho un proceso, van a hacer un proceso y tal, ¿no? Y comentábamos que nos parecía una cosa interesante. Bueno, entonces estábamos pensando antes, hablando, decíamos, claro, el tema de los duelos o del cómo acabar, si queréis, con cosas o que pueden ser relaciones, pero decíamos también, por ejemplo, el tema de qué mal vivimos a veces acabar con organizaciones feministas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un grupo en un barrio o lo que sea, o una plataforma, y nos parece que hay que resistir. Y a veces, claro, en esa resistencia al final las cosas se van estropeando mucho, ¿no? Entonces yo le decía que, bueno, yo en mi experiencia, claro, también por la edad, pero no solo, tengo algunas experiencias distintas. Por ejemplo, antes de que existiera el Pícara Magazine, que es el que conocéis vosotras, en el País Vasco ha habido revistas feministas con cierta relevancia. Hombre, no tiene la relevancia de Pícara, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una época que se llamaba Geu Emakumeo, nosotras las mujeres, de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya hace muchísimo tiempo. Entonces tuvo como dos épocas. En la segunda época yo estuve con otra gente y en un momento determinado nos cansamos de esta dinámica de pedir entrevistas, de pedir reportajes que la gente no hacía. Bueno, y dijimos, oye,
Y si acabamos con esta revista o esta publicación y luego nacerá otra, y pensamos cómo hacerlo, lo hablábamos, lo negociamos y ya está. Y hicimos un último número, le dimos una cierta importancia al último número y tal. Y efectivamente luego nació Andra y después nacería Pícara Magazine, que no digo que sea esa genealogía, pero bueno, tiene una cierta genealogía. O también grupos, yo tengo una amiga, por ejemplo, que suele decir, no, hay que saber acabar. Y yo estuve en el grupo del barrio no sé qué y dijimos, oye, que esto nada más de sí. Acabamos con este grupo y ya veremos si militamos en otro grupo o no militamos. A mí me parece que eso es fundamental, pero diría que en general lo vivimos como en negativo, ¿no? Claro, hablábamos Brigitte y yo, claro, es que si te entrenas en eso y haces esos cierres bien hechos, ¿no? Y decir, bueno, pues hay que destruir si queréis o acabar o lo que sea, para empezar cosas nuevas, eso lo podemos llevar a otros campos, ¿eh? Porque claro, decía yo, ¿no? Y el duelo cuando te separas de una pareja, o por ejemplo es otra persona la que no quiere estar contigo, o duelos entre amigas, de los que hablamos mucho menos, pero yo he tenido recientemente una ruptura con una amiga que sinceramente yo la he vivido como he vivido otras rupturas de pareja. Gestionada de otra manera, pero parecido, ¿no? En cuanto a la importancia y en cuanto a algunas cosas que se dieron. Claro, decimos, bueno, ahí también tenemos mucho que hablar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que aprender unas de otras, tenemos mucho que reflexionar, cuál es el papel, los límites de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Yo no estoy en redes sociales, pero claro, entiendo que las que estáis en redes sociales esto a veces se complica todavía más cuando alguien ya empieza a lanzar cosas, ¿no? Contra ti o lo que sea, o tú contra ellas, me da igual, ¿no? Quizá, si reflexionamos sobre cómo hacemos los duelos en otros ambientes, eso también, esa enseñanza la podemos llevar luego a las relaciones, o sea, hay que decir, hacer un poco como transmisión, ¿no? de conocimientos. Y luego hay otro tema que le decía es, vuelvo otra vez con el tema de las mujeres viejas, que va a ser como mi titular de hoy, pero bueno, pues es lo que estoy pensando. Yo creo que tenemos que pensar en el tema de la muerte. Tenemos que hacer teorías feministas sobre el tema de la muerte, me parece fundamental. Creo que lo estamos haciendo indirectamente porque yo en el País Vasco hay un grupo de derecho a morir dignamente, que supongo que también aquí hay, y las que están ahí hay hombres, pero sobre todo son mujeres y muchas de ellas son mujeres feministas, ¿eh? Entonces creo que indirectamente lo estamos haciendo, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué repetimos tanto el tema del buen vivir? Que me parece fundamental, y no hablamos del buen morir. El arte de morir a tiempo y morir bien, el arte de acompañar a morir. Todo esto, por lo menos yo cuando lo he hablado con mis amigas, creo que le tenemos que dedicar un tiempo para ver entonces qué sería una teoría feminista sobre el buen morir. No se diferencia nada de lo que están hablando, por ejemplo, en asociaciones como Derecho a Morir Dignamente o todo el tema de la eutanasia. Igual no digo que todos nos tengamos que diferenciar, pero tengo la sensación que sí, porque muchas veces las que acompañamos a morir somos mujeres, ¿no? Por ejemplo. O las mujeres a veces vivimos más. O sea, quiero decir que nos atañe de diferente manera a mujeres y hombres. Y creo que eso, si le dedicamos un rato a eso, también eso nos enseña luego a cómo acabar con una relación o cómo darle otra fase a una relación o cómo en un momento determinado dejar un trabajo y dejar de, ¿no? Y decir que no a una parte de tu vida, que eso cuesta mucho, ¿no? Entonces creo que hay que plantearlo de una manera como amplia, ¿no? No solo, no, las separaciones, no, es que esto tiene que ver con muchas más cosas que quizá podemos dedicarle un poquitín, ¿no? A reflexionar. Yo incluso con las amigas, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo le damos a eso un poquito más de nivel teórico y social, ¿no? Me parece a mí. No, cierra bien esto. Bueno.